Tras las reflexiones de Hamann y de Herder sobre el lenguaje, un tercer momento de esa nueva noción del lenguaje lo va a protagonizar Humboldt, que enfatizará la idea de que pensamiento y lenguaje son indisociables. El investigador berlinés consideró que el lenguaje es el órgano de la razón y establece el pensamiento de individuos y naciones. Humboldt se pregunta ¿cuál es la intervención del lenguaje en la conformación del mundo? Sigue a Kant y entiende que el lenguaje es la condición de posibilidad del pensamiento en la medida en que tiene un poder constituyente, conformador. Es el lenguaje el que permite que el mundo se represente en el pensamiento. Es decir, ni el mundo ni el pensamiento tienen una existencia previa a la intervención del lenguaje. El lenguaje es un mediador, un puente entre el pensamiento, sin naturaleza interior, y el mundo, naturaleza exterior. Gracias al lenguaje se opera una síntesis entre la subjetividad del hombre y la objetividad del mundo. Esa intervención del lenguaje en nuestra representación del mundo supone algo más. El yo y el tú se forman mutuamente en esa interacción que mantienen a través del lenguaje. Humboldt entenderá que el lenguaje es la manifestación por excelencia del espíritu humano, en la cual, casi como en una obra de arte colectiva que se produce en el curso de la historia, se revela la creatividad del género humano en su conjunto. Humboldt entiende el lenguaje como un todo que supera la suma de sus partes, palabras, frases, párrafos, conversaciones, una estructura que no es pasiva, una trama que resulta decisiva en la elaboración de nuestro conocimiento del mundo. Esa concepción del lenguaje tiene consecuencias relevantes para la filosofía que vendría después, porque el lenguaje empieza a ser una condición necesaria para alcanzar algún conocimiento del mundo. No nos es posible trascender el lenguaje, pasar por encima de él o esquivarlo de alguna manera para obtener un conocimiento de la realidad sin mediación lingüística, es decir, relacionarnos con la realidad tal y como es en sí misma. Si la lengua es una manifestación del espíritu, la lengua es una realidad dinámica, como los pueblos que la hablan y los individuos que la heredan, y que se relacionan entre sí con las palabras. Humboldt dirá que por el mismo acto por el que el hombre hila desde su interior la lengua, se hace el mismo hebra de aquella lengua, y cada lengua traza en torno al pueblo al que pertenece un círculo del que no se puede salir si no es entrando al mismo tiempo en el círculo de otra lengua. En la concepción del lenguaje de Humboldt, no es que el discurso se integre a partir de las palabras que lo anteceden, sino que ocurre a la inversa, las palabras se desprenden del conjunto del discurso, y la propuesta kantiana de una razón pura caduca ante una concepción de la razón encarnada, que acusa en su funcionamiento toda la realidad humana, incluido el repertorio de creencias y la experiencia acumulada por las generaciones. El lenguaje es la presencia en el individuo de la sociedad, una sociedad que es a un tiempo actualidad y pasado, porque en el lenguaje el hombre habla con sus contemporáneos y habla también con los muertos, que se han convertido en lenguaje y que se asoman desde los libros. Podríamos decir que en el lenguaje queda abolida la diferencia radical entre el yo y el tú, porque en la comunicación los otros están dentro de nosotros, cosa que Humboldt no sabía y que nosotros sí, gracias al descubrimiento de las neuronas espejo.